Hola a todos, mi nombre es Miguel Castro Pereiro, soy el autor de la novela Despertarás mañana, una novela de tintes históricos en la que narro el acontecer de la España de principios del siglo XX, pero visto siempre desde una perspectiva de, como digo yo, personajes pequeños. ¿Con qué me refiero a personajes pequeños? Me refiero a esas figuras que quizás no tuvieron la relevancia de los protagonistas principales de la historia, pero que también, sin duda, marcaron de una manera importante el acontecer y los sucesos de la historia. En este ratillo que vamos a estar aquí, quiero destacar, sobre todo, esas figuras, esas personas que quizás tuvieron menor relevancia, menor importancia en los sucesos históricos, pero que sin embargo también participaron de manera muy activa en estos sucesos. Como bien hizo el maestro Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, personajes intrahistóricos entremezclados muchas veces con personajes históricos mucho más importantes tejieron parte de la historia de España. Y en este caso también quiero yo hacer un pequeño homenaje, siguiendo la estela de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, continuar un poco en el recorrido de esa España de principios del siglo XX en las que todas las figuras y todas las personas que vivieron esa época fueron en gran parte protagonistas de la historia. En este caso aumentaré en algunos momentos algunas figuras que para mí son ejemplos destacables de este tipo de personajes. Personajes que quizás muchas veces no sonarán y no estarán escritos en los libros de historia, pero sin embargo también deberían de ser por lo menos recordados porque tuvieron pues una actuación destacable en muchos casos. Son esas pequeñas piezas de un puzzle sin las que no se podría ver toda la perspectiva histórica. Muchas veces yo hago la comparación de las pequeñas ruedas de un mecanismo de un reloj, sin las cuales las ruedas grandes no se moverían y por tanto ese reloj de la historia pues no funcionaría, no se llevaría a cabo. Muchas veces también cuando observo cuadros, por ejemplo, o veo películas, me pregunto muchas veces quiénes son esas figuras que están en ese segundo plano. Siempre me pregunto qué habrá sido de ellas, qué sería de ellas, sus vidas, quiénes serían, qué sentirían. Por eso, en esta ocasión, os invito a todos a que nos introduzcamos en esos cuadros y vayamos más allá de las primeras figuras que se ven, metiéndonos en la piel de esas gentes más sencillas, pero que también vivieron acontecimientos esenciales para conocer la historia de España. Además, una historia de España muchas veces en la del siglo XX, muchas veces poco entendida y muchas veces también maltratada. Aquí no trato de dar lecciones de historia, pero sí trataremos de explicar la historia y la piel de sus protagonistas pequeños de una manera objetiva, serena, reflexiva, pero siempre metiéndonos en su piel, en sus botas, para tratar de entender lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron, porque es muy difícil ver desde nuestra perspectiva histórica situaciones que, pues para nosotros no serían normales, pero sin embargo, viendo el entorno social, el entorno cultural, el entorno político, podríamos llegar a entender muchísimas más cosas. Y qué mejores figuras que esas pequeñas personas, esos pequeños personajes, que pues desarrollaron sus vidas en unas etapas de la historia tan apasionantes como convulsas. Recordemos que en el siglo XX, a principios del siglo XX, acontecieron en España una cantidad de cosas impresionantes, desde el desarrollo industrial, las primeras apariciones de sindicatos, grupos políticos, pistolerismo, revoluciones, el desastre de Anual, que precisamente el año pasado cumplió los 100 años y que sin duda marcó para España un antes y un después. Personalmente pienso incluso marcó la piedra de toque, fue la piedra de toque por la que derivaría y terminaría apareciendo la llegada de la Segunda República. Pero también, lo dicho, la dictadura de Primo de Rivera, la caída de la monarquía de Alfonso XIII, la llegada, muchas veces esperada,
de la Segunda República, con todos los sucesos que acontecieron en ella, revoluciones, situaciones de tensión política, muchas ilusiones y muchas desilusiones también, golpes de Estado y finalmente una terrible guerra civil que asoló a España y que parece que muchas veces aún despierta ciertos recelos el conocerla. En este sentido, también quiero destacar precisamente el conocimiento de estos pequeños personajes, porque muchas veces ellos son la mejor lección para tratar de entender qué sucedió en estas épocas de la historia y que muchas veces nos van a sorprender por su humanidad, su humildad, su sencillez, su valor muchas veces y sobre todo su generosidad pues incluso con los contendientes que estaban al otro lado. En este pequeño vídeo quiero hacer este homenaje a todas esas figuras que muchas veces no han sido suficientemente tratadas o suficientemente bien tratadas por la historia y que yo creo que merecen un hueco importante. Aquí mentaré algunas figuras, pero yo creo que estas figuras serán un homenaje a todas las personas que vivieron, a las que les tocó vivir estas etapas de la historia en las que muchas veces pues desconocemos. Muchas veces por desconocimiento o por no querer meternos en un tema que muchas veces aún despiertan ciertos recelos o cierto dolor. Poniendo, por ejemplo, para comenzar, un claro ejemplo de una figura espectacular y que merece pues todo nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro homenaje, sin duda, es Juana Martínez, conocida como la cantinera de Monterruid. Una mujer a la que le tocó vivir en primera persona el desastre de Anual, en la que la retirada de las tropas españolas durante unos días de julio de 1921 terribles, acosados por un enemigo, les condujeron a la posición final de Monterruid, donde llegaron aproximadamente 3.500 hombres y mujeres, tras una penosa trayectoria, escapando, repito, de un enemigo implacable. En el terreno, en el campo de las tierras de Melilla, quedaron sembrados de cadáveres. Prácticamente murieron 8.000 hombres allí. Y en estas circunstancias terribles fueron las que le tocó vivir a esta mujer espectacular, Juana Martínez, que sin pensar en sí misma trató de ayudar y de auxiliar a todos los heridos. Incluso dentro de la posición defendió fusil en mano muchas veces a los heridos para que no fuesen asesinados. Les dio su cariño, les dio su aliento, les dio sus cuidados y muchas veces su último adiós, ese último abrazo pues de una madre, de una hermana, de una mujer, de una novia, a esos soldados que ya no volverían a España. Unos sucesos que francamente marcaron sin duda en la sociedad de esa época una huella indeleble. Como repito, yo creo que esas circunstancias y esa gran pena la llevaron los que vivieron, no solo directamente, sino toda la gente que perdió un familiar, que fueron muchas, siempre arrastraron esa pena. El ejemplo de esta mujer, a la que afortunadamente sobrevivió a ese desastre, pudo escapar de sus captores y luego volvió a esa misma zona cuando ya las tropas españolas volvieron a recuperar el terreno, lamentablemente, siendo relativamente joven, no llegaría a los 60 años, falleció por una enfermedad mal curada en 1929. En este caso, quiero hacer ese pequeño homenaje porque, aunque se le hizo un reconocimiento posterior, pero nunca llegó a ser suficientemente valorada. Y es una historia que realmente merece ser contada. Estos casos, por ejemplo, son casos pues, muy destacables y muy en referencia de a lo que me quiero referir. Esos personajes pequeñitos que realmente te hacen ver que la generosidad, los valores, la humanidad estaba siempre por encima de todo. Podemos trasladarnos ya a una época más cercana, en el sentido cronológico, como sería la Segunda República y la llegada de la guerra civil.
Aquí, por ejemplo, querría destacar, por ejemplo, un par de figuras. Fernando Lizcano de la Rosa y Federico Escofet Alsina, dos militares a los que, por circunstancias personales y políticas, les llevó a estar en dos bandos antagónicos y, sin embargo, jamás perdieron el norte ni la humanidad. En el caso de Federico Escofet, fue un militar que pasó del monarquismo al republicanismo a posiciones de un nacionalismo federalista. Este hombre, en 1934, participó de la sublevación de la Generalitat de Cataluña contra el gobierno de la Segunda República para proclamar el Estado catalán dentro de una República Federal Española. En ese caso, las circunstancias a él le fueron adversas y, sin embargo, a Fernando Lizcano de la Rosa, compañero suyo, estaba en el lado vencedor. En este caso, Fernando Lizcano de la Rosa, que fue el primer oficial laureado de la Legión en su historia, pues le tocó ser la parte vencedora. Pero sin embargo, trató siempre con generosidad y trató de ayudar a su compañero en el sentido de que a la familia no le faltase de nada, estuviese protegida. Pasados los años, ya en el 19 de julio de 1936, las tornas han cambiado. Fernando Lizcano de la Rosa se sublevó con el resto de militares en Barcelona y, sin embargo, Federico Escofet estuvo en el lado de la República, esa misma República contra la que curiosamente él se había sublevado en el 34. En este caso, Federico Escofet, de manera magistral, consiguió en gran parte ser uno de los artífices de que el golpe de Estado, la sublevación militar de 1936, fracasase en Barcelona y por ende en Cataluña, y sin embargo a Lizcano de la Rosa le tocó el lado perdedor. Aquí se dan las mismas circunstancias. Federico Escofet trató de favorecer a la familia de Lizcano de la Rosa en esas circunstancias tan complicadas para que no corriesen peligro. La historia de estos dos hombres pues refleja el dramatismo de una etapa terrible, como fue una guerra civil entre hermanos, pero que sin embargo casos como este abundaron, personas que, siendo de diferentes bandos, trataron de ayudarse, sin perder, como digo, el norte de la humanidad, de la generosidad, de la compasión con el caído. Lamentablemente, en el caso de Fernando Lizcano de la Rosa, cayó bajo el fuego de un pelotón de fusilamiento tras un juicio sumarísimo. En el caso de Federico Escofet, al terminar la guerra civil, tuvo que exiliarse, pero incluso durante la guerra civil tuvo que salir por Francia, por la frontera francesa, al estar amenazado por los anarquistas de su propio bando, al haber ayudado a gente de derechas y religiosos a salir de Cataluña, donde se perseguía con saña muchas veces por parte de incontrolados y criminales a los que no eran de sus ideas políticas. Aquí vemos de nuevo el caso en el que una persona, teniendo una tendencia y una ideología clara, jamás perdió la humanidad y el tratar de asistir a las personas que corrían peligro simplemente por tener una ideología diferente a la suya. También quiero destacar y poner como ejemplo a Melchor Rodríguez, un sevillano afincado en Madrid, anarquista de corazón y con un corazón muy grande, que durante la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera había estado numerosas veces en la cárcel. Curiosamente, en 1936 fue nombrado director general de prisiones. Desde ese puesto se jugó la vida muchas veces para salvar de las matanzas a los que habían sido los perdedores, digamos, en el levantamiento militar, los que habían tratado de dar el golpe militar en Madrid y habían fracasado y estaban detenidos. Lo mismo que en Barcelona, el acto de algunos incontrolados en los primeros días, aprovechando el caos que había provocado el golpe de Estado, tomaban su propia justicia por su mano, haciéndose actos criminales. Pues bien, Melchor Rodríguez, con un valor fuera de toda duda y protegiendo a gente que ideológicamente eran totalmente diferente a él,
se jugó la vida para salvarlos. Casos, por ejemplo, destacables como Raimundo Fernández Cuesta, Serrano Súñer, que luego fue cuñado del general Franco, Bobby de Glané, un periodista que luego se hizo muy famoso tras la Guerra Civil, el doctor Comezulla, que ahora mismo tiene un hospital con su nombre, o por ejemplo el portero Zamora, que también ahora pues los premios de portero menos goleado Zamora llevan su nombre. Estos fueron, por ejemplo, unos nombres de una interminable lista a los que Melchor Rodríguez salvó la vida de las sacas por parte de los incontrolados que querían matarlos, jugándose su tipo. Curiosamente, este hombre, que siendo anarquista había combatido de manera activa pero nunca violenta a la monarquía y a la dictadura de Primo de Rivera, fue el salvador de una gente que a priori eran sus enemigos. En ello también quiero destacar lo mismo, ese sentido de humanidad y de generosidad con el caído, con el débil, el que estaba desprotegido y a merced de una gente que quería asesinarlos sin ningún tipo de juicio previo. Decía Melchor Rodríguez que por sus ideales se puede morir, pero nunca se puede matar. Llegada en 1939, tuvo el valor de quedarse y curiosamente fue el último alcalde de Madrid de la República. Tras la caída de Madrid por parte de las tropas franquistas, cuando los franquistas entraron en Madrid, este hombre lo detuvieron y pasó por diversas cárceles, hasta que años después se le dio, mediante una amnistía, la libertad. Para él, obviamente, la vida en España no fue fácil, pero mucha gente agradecida por haberle salvado la vida trató siempre de asistirlo y de protegerlo. Es anecdótico que cuando falleció, en su funeral había una multitud de gente espectacular, muchísima gente de los que habían estado en el otro lado y que sin embargo reconocieron el cariño y el valor que tuvo Melchor Rodríguez para salvarle la vida, y ahí quisieron estar para rendirle el último homenaje. También existe la anécdota de que él, siendo un anarquista de corazón, obviamente no era una persona religiosa, pero sin embargo trabó amistad con un religioso. Y hablando acerca de la vida y de la muerte, el religioso le dijo: el día que tú ya no estés, sobre tu féretro, con tu permiso, pondré una cruz, porque tú has protegido y has cuidado, como casi el buen cristiano, a tus semejantes. Melchor, con esa sorna y ese buen humor que realmente le caracterizaba y que le hizo tan popular entre los suyos, le dijo: me parece bien, aunque no soy religioso, recojo el guante y permitiré que pongas sobre mi féretro una cruz, pero ese día tú te pondrás una corbata con los colores rojo y negro. El rojo y negro es el color de la bandera de los anarquistas, de la CNT y de la FAI. Efectivamente, el día que falleció Melchor Rodríguez en 1972, que aún era la época de la República, ese religioso llevó una corbata con los colores de la bandera anarquista. Pensemos que era 1972, una época en la que Franco aún gobernaba, en una dictadura. Y sin embargo, en homenaje a este buen hombre, se permitió que llevase esa bandera. Con esto ya quiero rematar este pequeño recorrido por esos personajes fundamentales para la historia, que representan para mí pues al resto de personajes que probablemente no tuvieron eco en los libros de historia, pero que sin duda tuvieron también el mismo valor que los grandes personajes. Animo a todos a que sigamos leyendo, que sigamos profundizando en la historia y que, bueno, vayamos conociendo a estos personajes pequeñitos, porque sin duda merecen ser conocidos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.